cada día de todos los médicos. Eh, Lamentablemente, una de las cuestiones asociadas al envejecimiento, pues son este tipo de enfermedades que vamos a ver, así que el tipo de manejo que se tiene que ver, hay que entender que pues es muy limitado todavía, lamentablemente, y pues a fin de cuentas tiene sus altibajos, o sea, sí se pueden hacer cosas, lamentablemente los resultados se pueden considerar limitados, pero hay cosas que se pueden hacer y que se justifican de acuerdo al tipo de paciente, y eso es lo que vamos a tratar de ver estas clases, ¿sale? Entonces, a darle, chicos. ¿Sí se puede ver la presentación? Sí, yo la Sí, veo perfecto. sí. Ok. Bueno, muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Andrea Guadalupe Cruz Martínez y junto con mi compañera María Fernanda Rivera Escobedo conformamos el equipo número 5 y el día de hoy pues vamos a comenzar con el tema de osteoartritis. Bueno, en cuanto a su definición, vamos a tener que la osteoartritis se va a definir como el resultado de la sobreposición tanto de eventos mecánicos como biológicos que van a desestabilizar el acoplamiento normal de lo que es la degradación, bueno, tanto la degradación como la síntesis del cartílago articular y también del hueso subcondral. Y vamos a tener que a su vez se le puede denominar también como osteoartrosis o enfermedad articular degenerativa. También con esos dos nombres la pueden encontrar. Y bueno, vamos a tener que la osteoartritis corresponde al padecimiento reumático más frecuente en la práctica clínica y también va a corresponder a la causa principal de enfermedad e incapacidad en personas mayores de 65 años. Eso para tomarlo en consideración. Ahora, en cuanto a su epidemiología, vamos a observar que su prevalencia pues va a ser variable y, por ejemplo, se puede mencionar que esta va a ser menor al 1% en la segunda década de la vida, sin embargo, vamos a ver un aumento progresivo hasta en un 50% entre la séptima y octava décadas de la vida. En Estados Unidos se estima que 40 millones de personas de todas las edades van a padecer de osteoartritis, de las cuales el 13% va a tener una presentación pues sintomática. En lo que corresponde al país, vamos a observar que en México se plantea que esta enfermedad incrementa de forma paralela al aumento en la esperanza de vida. Y bueno, en el 2018 la prevalencia de osteoartritis en México correspondió a un 10.5%. Este tipo de prevalencia pues va a ser más frecuente en mujeres en un 11.7% que en hombres que poseían un 8.7%. Y bueno, en todo el mundo la prevalencia de osteoartritis en sus diferentes presentaciones va a ser variable, como lo tenemos aquí en este cuadrito. Por ejemplo, la prevalencia de osteoartritis de mano pues va a ser la más predominante con un 43.3%, seguida de la osteoartritis de rodilla con un 23.9% y la de cadera con un 10.9%. En cuanto a sus generalidades, vamos a observar que se puede mencionar que este padecimiento pues va a afectar a la articulación entera. Bueno, refiriéndonos a esto, pues va a incluir al hueso subcondral, a la membrana sinovial, a los ligamentos, la cápsula articular, los músculos periarticulares, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí en este tipo de padecimiento se va a observar una pérdida del cartílago articular, un engrosamiento subcondral y la formación característica de osteofitos. Y bueno, vamos a observar también que es un proceso que se puede desarrollar en cualquier articulación diartrodial y a su vez como generalidad pues existen factores asociados en la presencia de osteoartritis y estos se pueden dividir en no modificables correspondiendo por ejemplo a la edad, al género, a la susceptibilidad genética y a la raza y en modificables
tales como, bueno, el principal vendría siendo la obesidad, pero también tenemos la actividad física, la actividad laboral, la densidad mineral ósea y ciertas enfermedades asociadas también. Y bueno, a continuación vamos a revisar lo que sería la prevalencia de la osteoartritis. Sí, doctor. Aquí habría de manera importante, pero Doctor, se está grabando. No lo escucho bien, doctor. No sé si es mi internet o... No sé si ustedes escuchen bien. Se está trabando. No, no se escucha. Sí, también se me trabó de repente. Ok. Ahí ya se escuchó mejor. Sí, ya se escucha mejor, como que fue momentáneo. Ahí Sí. disculpen. Aquí quería agregar, aquí aparte de que los factores modificables incluyen enfermedades ciertas, que efectivamente, hay que agregar que también ciertos fármacos agregados que es independiente de las enfermedades, también están asociados a la osteoartritis. Aquí con mucho hincapié hago que el uso de esteroides es bien importante en esta parte, porque lamentablemente es el principal fármaco que vamos a ver en muchas enfermedades reumáticas. Se ha caído más en desuso porque se tratan de usar otro tipo de FAMES y no basarnos en el esteroide, pero desde hace más de 50 años siempre fue una piedra angular en el tratamiento y sigue siéndolo todavía en varias patologías. Por ejemplo, en las polimiositis sigue siendo lo principal el esteroide, lamentablemente. Realmente no se ha visto como primera línea algún otro fármaco, sino que lo que más nos responden en polimiositis son los esteroides, vamos a ver más adelante. Y hay otros medicamentos que se llaman esteroides sparing, que son medicamentos que sirven para disminuir la dosis que se usa de esteroide en estos pacientes, pero a fin de cuentas aún sigue siendo muy prevalente. Y no son los únicos. Muchos antineoplásicos incluso se asocian a desarrollo de osteoporosis y también a la larga plazo existen otros medicamentos que vamos a ver poco a poco en estas enfermedades, no aquí propiamente en el tema de osteoartritis, porque la verdad sí son un poquito más de infinidad, pero vamos a tratar de enfocarlo a las enfermedades que vamos a ir viendo. ¿Continúa, doctora? Sí, bueno, y como les comentaba, pues a continuación vamos a revisar un poquito la prevalencia de la osteoartritis, tomando en consideración ciertos factores asociados de estos que ya mencioné. Bueno, hablando del género, vamos a tener que las bibliografías mencionan que la osteoartritis afecta por igual al hombre y a la mujer, pero los síntomas se van a presentar más temprano y con mayor intensidad en la mujer. Y bueno, esto es particularmente después de la menopausia. Y bueno, también se menciona que antes de los 50 años la prevalencia es mayor en el hombre, pero ya pasada esa edad es más frecuente o más prevalente en la mujer. Y bueno, hablando de la cuestión de la edad, vamos a observar que este es el determinante más importante para el desarrollo de osteoartritis según las bibliografías. Y como ya les mencioné, pues es altamente prevalente después de los 50 años. Y también cabe mencionar que rara vez se presenta antes de esta edad, a menos de que se tenga una carga genética importante. Por lo tanto, bueno, este término que estamos tratando aquí de la edad concuerda con lo que ya les había mencionado, que la prevalencia va a aumentar conforme aumente la esperanza de vida de una población, o sea, aumenta de forma paralela. Y bueno, en cuanto a la distribución geográfica, vamos a observar que hay variación geográfica entre países y regiones, ya que, por ejemplo, la osteoartritis de cadera, por mencionar un ejemplo, valga la redundancia, va a ser poco prevalente en Jamaica, Sudáfrica, Nigeria, Liberia y algunas regiones de China, con una prevalencia de un 1 a un 4%. Sin embargo, pues en comparación con los países europeos, vamos a observar que este tipo de países van a presentar una prevalencia de hasta un 25% de este tipo de osteoartritis. Por eso
bueno, de ahí la variabilidad que se puede presentar. También tenemos el ejemplo de la osteoartritis de rodillas, que es más prevalente en mujeres chinas en comparación con la población pues caucásica americana. Y bueno, también se han encontrado diferencias en poblaciones geográficamente similares, pero de distintas etnias. Y en cuanto a lo que concierne a la raza, bueno, se menciona que estudios realizados en Estados Unidos demostraron que las mujeres de raza negra tienen mayor riesgo de presentar osteoartritis de rodillas que las caucásicas. Y en cuanto a lo que concierne a México, vamos a observar que la prevalencia va a variar pues también de acuerdo a la región o de acuerdo al estado. Vamos a observar que el estado con mayor prevalencia va a corresponder a Chihuahua, que va a reportar un 20.5% de prevalencia, seguido de Nuevo León con un 16.3%, la Ciudad de México con un 12.8%, Yucatán con un 6.7% y Sinaloa con un 2.5%. Estos serían los estados con mayor prevalencia. Y bueno, en cuanto a su localización anatómica, bueno, y a su prevalencia, vamos a observar que empezando con la osteoartritis de manos, se estima que hasta un 70 a un 90% de las personas mayores de 75 años van a poseer algún signo radiológico de osteoartritis de mano. Y bueno, este tipo de padecimiento va a ser sintomático solo en un 10% de los pacientes. Y también vamos a observar que ocurre con mayor frecuencia y es más incapacitante, como ya lo mencioné, en mujeres que en hombres, perdón. Eso sería de la osteoartritis de manos. En cuanto a la osteoartritis de rodillas, vamos a observar que su prevalencia va a variar desde un 6 hasta un 43% y va a afectar por igual a ambos sexos. Sin embargo, pues aquí los cambios radiológicos se menciona que van a aumentar en proporción principalmente con la edad y el peso corporal. Y bueno, la gonalgia va a ser más frecuente en estos casos que los cambios radiológicos propios de la enfermedad. Pero ya todo esto lo vamos a ir revisando con detenimiento, ¿verdad? Y luego, posteriormente, con la osteoartritis de caderas, vamos a tener que esta varía dependiendo de la población estudiada, como ya mencioné un poco, y su prevalencia va desde el 0.9% hasta el 19.2%. Y bueno, aquí en estos casos la población que tiene una prevalencia más alta corresponde a los pacientes de Reino Unido. Y bueno, en cuanto a la osteoartritis de columna, vamos a observar que en la región dorsal, en el caso de la región dorsal, se ha reportado una prevalencia hasta en un 84% en los hombres y un 74% en las mujeres entre la cuarta y la séptima década de la vida. Y bueno, esto se va a manifestar característicamente con dolor de espalda. En cuanto a la región lumbar, vamos a observar como particularidad que se va a localizar en niveles L4, L5 y L5S1. Esto por ser pues los segmentos que soportan principalmente la mayor carga. Y se reporta que hasta un 36% de la población general padece dolor lumbar crónico, lo que pues se va a relacionar casi directamente con osteoartritis en personas mayores de 50 años. Y bueno, también nos mencionan el caso de la osteoartritis erosiva, que bueno, en este caso el 2.8% de la población, el 2.8% de la población general la va a presentar y puede llegar a ser hasta del 15.5% en pacientes sintomáticos arriba de los 55 años y del 50% en pacientes con osteoartritis de manos diagnosticada clínicamente. Y bueno, continuando con los factores genéticos, vamos a observar que a pesar de la naturaleza multifactorial de esta enfermedad,
pues tenemos ciertos casos o ciertas formas de osteoartritis que están relacionadas con un fuerte componente genético. Vamos a observar que tradicionalmente se van a considerar dos aproximaciones o dos métodos para identificar genes que confieren pues este tipo de susceptibilidad. Entre esos métodos tenemos pues la exploración amplia del genoma por asociación y el estudio de genes candidatos. Con respecto al primer método, que es el de exploración amplia del genoma, vamos a observar que este está basado en un rastreo del genoma en busca de genes asociados de alguna manera a la osteoartritis. Y bueno, mediante esta técnica se han detectado las relaciones existentes entre 12 cromosomas que vendrían siendo el 1, 2, 4, 6, 7, 9, del 11 al 13, 16, 19 y el X. Y bueno, la relación que existe entre estos cromosomas y la afección. Y bueno, pues esto más que nada va a poner en manifiesto pues la compleja naturaleza de, de, la, de la genética de la osteoartritis. Y bueno, también se menciona que los cromosomas que tienen mayor probabilidad de portar genes involucrados en el proceso artrósico van a corresponder a los brazos tanto cortos como largos del cromosoma 2, a los brazos cortos del 7, a los largos del 11, cortos del 16. Y esto es principalmente porque se detectaron pues 5 loci en este tipo de cromosomas. Y bueno, en cuanto al otro tipo de método de estudio que corresponde al estudio de genes candidatos, vamos a observar que este método está dirigido a la búsqueda de alteraciones en un gen que tiene un posible papel en la enfermedad. O sea, esto ya es orientado a genes en específico que tienen que ver con la fisiopatología de la enfermedad. Y vamos a observar que los principalmente estudiados van a corresponder a los genes que van a codificar para el colágeno tipo 2. Este tipo de genes pues van a codificar para las proteínas estructurales de la matriz extracelular, por lo que van a tener un papel pues bastante importante, en especial el gen COL2A1, que bueno, este va a ser el específico que va a codificar para colágeno tipo 2. Y bueno, estos son como que los genes que más se deben de considerar. También tenemos el gen del receptor de estrógeno, que bueno, este va a ser un importante mediador en la vía de traducción de señales, y también lo vamos a ver expresado en los condrocitos. Entonces, a partir de eso, pues vamos a observar que alteraciones en este gen nos pueden afectar tanto a la estructura como a la función de la proteína. Hablando de la vitamina D y el receptor de vitamina D, vamos a observar que estos se van a estudiar porque son importantes en el metabolismo del esqueleto, en la respuesta inmune y en la osteoartritis como tal. Y bueno, también se menciona que tienen una importante función en la regulación del calcio y en funciones celulares del hueso. Por lo tanto, se menciona en las literaturas que existe una relación entre los valores séricos de vitamina D y el caso particular de la osteoartritis de rodilla. También tenemos otros genes como los genes Frizzled Related Protein, que bueno, este tipo de gen va a estar involucrado en el desarrollo esquelético y en la regulación negativa de la vía de señalización del receptor WNT. Que bueno, cuya inhibición pues va a ser importante para mantener la integridad de la unión entre el cartílago y el hueso. También tenemos otros genes como las asporinas, que bueno, estas asporinas van a ser componentes de la matriz extracelular y se van a expresar de forma elevada o de forma aumentada en el cartílago del paciente artrósico. Estas asporinas van a actuar como reguladores negativos de la condrogénesis y van a inhibir la acción del factor de crecimiento transformante beta. Por lo tanto, pues también es importante estudiarlos. Todo esto como quiera lo vamos a ir
mencionando un poquito más en la fisiopatología. Y bueno, también tenemos otros genes que destacan, que también codifican para proteínas estructurales y proteínas relacionadas con la pérdida de cartílago. Y bueno, también tenemos otros genes relacionados con el aumento de la síntesis de componentes de la matriz extracelular y con la respuesta adaptativa pues a la misma degeneración del cartílago, y esos vendrían siendo pues todos estos que tenemos acá en su lado derecho. Gran parte de estos los vamos a mencionar, como ya les dije, en las próximas diapositivas. Y bueno, no sé si haya alguna duda o algún comentario, porque eso sería de epidemiología y cosas así. ¿No hay dudas? Bueno, entonces vamos a continuar con la fisiopatología. Vamos a tener que en cuanto a la patogenia de la osteoartritis, se sabe que, como ya les mencioné, este tipo de padecimiento va a afectar a todos los tejidos involucrados en el adecuado funcionamiento articular. A partir de eso vamos a tener que los cambios patológicos observados pues van a corresponder a todos estos que les enlisté aquí, como la fibrilación y degradación del cartílago, como lo pueden observar en esta imagen. O sea, ¿soy yo Sí. o se te trabó mucho? No sé. Creo que eres tú, Fer. Creo que sí se trabó, ¿no? Sí, ¿No? A mí no se me trabó, pero... sí se ha trabado, Los dos. Yo también. Como que es por ratitos nada más. Porque se te oye bien de repente otra vez. Y ahorita ya me escuchan bien, ¿quieren que me regrese a algo? A lo ¿O mejor todo nada bien? más esta diapo. Esta diapo, que sí, fue la que nos... Empieza. Sí. Empieza esta diapo. Ok. Bueno, como quiera, si dejan de escucharme bien, pues me dicen para detener. Pero bueno, les comentaba que empezando con la patogenia, ya habíamos comentado o tratado antes en las generalidades que este padecimiento va a afectar a todos los tejidos involucrados en el adecuado funcionamiento articular. Por eso, a partir de eso, tenemos pues este tipo de cambios patológicos observados en los casos de osteoartritis, que son los que les enlisté aquí. Y empezábamos con la fibrilación y degradación del cartílago, que la pueden observar bastante bien aquí en estas fotografías. También a su vez vamos a tener un engrosamiento del hueso subcondral, como lo pueden observar acá. No sé si puedan ver mi cursor, ¿sí lo pueden ver? Sí. Bueno, Sí, sí aquí se ve. pueden observar el engrosamiento del hueso subcondral. También tenemos la formación de osteofitos, que eso pues es característico, como lo pueden observar aquí esquematizado. Y bueno, también tenemos sinovitis, degeneración de ligamentos o de meniscos, y también generalmente hablando, pues una hipertrofia de la cápsula articular. Y bueno, aquí podemos observar lesiones a meniscos, a ligamentos, sinovitis, etcétera, etcétera. Y esta es una comparación entre un cartílago articular normal y pues ya uno afectado por la osteoartritis. Y bueno, en cuanto a su patogenia, vamos a tener que de forma muy básica, o sea, no tratando todos los componentes y el hecho de que la osteoartritis es multifactorial, pero de forma simple para comenzar a comprender su patogenia, se supone que la osteoartritis corresponde al fracaso en la capacidad de sintetizar matriz extracelular de buena calidad por los condrocitos, que este tipo que los condrocitos van a ser incapaces de mantener el equilibrio homeostático, como ya les dije, entre la síntesis y la degradación de sus componentes de la matriz extracelular. Sin embargo, en este tipo de padecimiento, pues también se van a involucrar otro tipo de componentes.
Hablando de las células de la artrosis, no solamente engloba a los condrocitos, sino también a los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, etcétera, etcétera, todos esos componentes del hueso subcondral, las células residentes infiltrantes en la membrana sinovial y pues también otro tipo de células que pudieran interactuar ahí, ¿verdad? También tenemos la participación de mediadores solubles, que bueno, estos van a ser producidos por estas estirpes celulares, tales como pues las citocinas proinflamatorias, los factores de crecimiento, las proteinasas, mediadores lipídicos, óxido nítrico, etcétera, etcétera. Todo esto van a ser producidos y van a formar o van a generar un estado inflamatorio y procatabólico. Pero eso lo vamos a ir desglosando más adelante, ¿verdad? Y otro tipo de componente también pues son los factores de riesgo, tales como principalmente pues las sobrecargas mecánicas, los microtraumatismos de repetición y la obesidad, que son los que principalmente afectan en este tipo de padecimiento. Y bueno, hablando del cartílago articular, vamos a observar que durante el envejecimiento se van a producir cambios estructurales en los componentes de la matriz extracelular. ¿Qué podemos observar aquí? Pues podemos observar que va a existir una reducción de proteoglicanos, cuyas cadenas de glucosaminoglucanos se van a cortar, y también se va a incrementar la relación sulfato 6 frente a sulfato 4 queratano. A su vez podemos observar que se va a acelerar el recambio de colágeno, y bueno, también el hecho de que la senescencia propicia o va a va a propiciar el acúmulo de productos finales de la glucólisis avanzada. Y bueno, este tipo de productos o AGS, como ya los veníamos comentando en otras clases, pues van a tener efectos dañinos en proteínas y en otras moléculas. También, continuando con las particularidades del cartílago articular, vamos a observar que en la artrosis los condrocitos sufren notables cambios fenotípicos. Por esto mismo se va a acelerar el proceso de hipertrofia condrocitaria, acompañada de la disminución de colágeno tipo 2 y agrecanos. Y bueno, aquí vamos a observar que hay una síntesis de proteoglicanos más cortos, y va a haber también un aumento del colágeno de tipo 10. A su vez tenemos que la regulación a la alza de metaloproteinasas, en este caso principalmente de la metaloproteinasa 13, y el incremento de la calcificación, pues también son cambios notables en cuanto al